la gran familia Genesaret. Un fuerte aplauso ahora, sí, pero Dios bendiga a Genesaret. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Entramos el último domingo de abril, ya viene mayo, y al venir mayo vienen también las lluvias y vienen las bendiciones de Dios. Hay otros que dicen, se preocupan, son por los zancudos. Zancudos y moscas, no importa. Mayo es un mes de bendición. Y Dios nos va a bendecir este mes de mayo mucho más que como lo hizo el mes de abril. Esa es lo que tenemos que proclamar. Eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que hacer. Es palabras de bendición, no palabras de yuca. Me gustó mucho la obra y por eso le pedí a los muchachos de teatro que la hicieran, porque dice la Biblia que hay una raíz de amargura que cuando crece en nuestro corazón, esa raíz de amargura se convierte en yuca, y la yuca nos obstaculiza la relación con Dios. La yuca nos deteriora, la yuca nos amarga, la yuca nos mata. Pero ya nosotros tenemos que sacar esa yuca. Haga así. Y bota esa yuca en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? Jesús está dispuesto a que todos nosotros echemos en su saco, en su cruz, al pie del Calvario, todas nuestras yucas, para que Él se las lleve y las arroje al mar y nos olvidemos de todo. Si usted tiene una yuca con alguien, cómasela, con queso y yuca rallada, con queso, haga arepita, lo que sea, pero libérese en el nombre del Señor Jesús de toda amargura, de todo lo que tenga enterrado en su corazón, que lo que va a hacer es amargarlo a usted y no lo va a dejar bendecir. Amén. Me gustó mucho eso. Así que empecemos hoy. Dios bendiga a todos ustedes. Que no importa que haya tiempo, mal tiempo, al mal tiempo nosotros le decimos buena cara, y por eso estamos todos nosotros aquí. En 1903, en el año 1903, un famoso célebre chileno, Francisco Undurraga Vicuña, funda Viñas Undurragas. La primera viña que le vendió los vinos chilenos a los Estados Unidos. Este hombre, en los valles de Talante, en la región central de Chile, que pudimos conocer, al igual que la zona del Conde de Maule, de Maipo, y esa zona central de Chile es rica para hacer los viñedos. Y este hombre con su familia sembraron 1.700 hectáreas de viñas. Imagínense ustedes que todo Genesaret, todo el Bajareque que ustedes ven, son 5 hectáreas. Ellos, o sea que su viñedo era de 1.695 veces más grande. Para que ustedes tengan la idea de la cantidad de uvas que se producen allí. Pero tuvieron una particularidad, que habían unas matas, vamos a hablar en el término, una cepa muy antigua que habían traído los colonizadores y estaban allí, y ellos dijeron, vamos a producir esa cepa porque esta cepa da un vino de mejor calidad. Y así esas 1.700 hectáreas fueron sembradas con una cepa que se llama Carmenere. Esta cepa da un vino suave, aromático y de gusto delicado. Por supuesto, nosotros los venezolanos sabemos muy poco de vino, y para explicarles a ustedes en mi lenguaje coloquial, es como si nosotros fuéramos a fabricar en Venezuela jugo de mango. En vez de vino, jugo de mango. Y ustedes saben que todas las matas de mango
dan mango, pero todos los mangos son diferentes. No todos los mangos son iguales, ¿verdad? Si usted hace un mango manzana, le va a producir un jugo de mango con ese sabor. Si usted toma esos mangos que dan el sabor de trementina, eso es lo que va a producir. Y el mango piedra tiene otro sabor. Y así sucesivamente usted va a decir, ¿qué está tomando? Jugo de mango. Pero no todos los mangos dan el mismo jugo. Igual sucede con las viñas y los vinos. Todas producen el jugo de uva, todos producen ese mosto que se fabrica y da los vinos. Pero hay vinos chilenos de todo el mundo con las cepas principales de Cabernet Sauvignon, de Merlot, pero en Estados Unidos son otros también. En España son Tempranillo y Syrah, y hay muchos tipos de mangos y hay muchos tipos de jugos de uva. Y esta familia Undurraga dijo, dijo ese hombre, Francisco, dijo, yo quiero competir en pleno siglo XXI, yo quiero competir en Francia y voy a llevar una gran producción a Francia. Y llevó, y le fue aceptada en la feria una gran cantidad de botellas de vino Carmenere. Y le dijeron, tenemos que probar el vino, mañana te daremos la respuesta si tu vino es aceptado o está a la altura de los vinos franceses. Para sorpresa de él, al otro día cuando llegó, sus vinos eran los más exhibidos, los más cotizados y de más alto precio. Porque los etnólogos descubrieron que estaban hechos con una cepa que se llama Carmenere, que había desaparecido de Francia y había desaparecido de todo el mundo, y lo único que quedaba eran unas matas en Chile. Maravilloso, ¿verdad? Pero cuento toda esta historia porque el señor Francisco, don Francisco Undurraga, antes de morir reunió a sus hijos y teniendo a todos sus hijos allí, les dijo sus últimas palabras: hijos, recuerden que el vino se hace de uvas. Hijos, recuerden que el vino se hace de uvas. Porque cuando llega el tiempo de la industrialización, comienzan a salir vinos, y usted los puede ver en Mérida. Hay vinos de mora, vinos de piña, vinos de durazno, de fresa, de frambuesa y de cualquier tipo. Y hay vinos de todas partes, de toda fruta. Pero él les dijo sabiamente a sus hijos: recuerden que el vino se hace de uvas. Porque con el tiempo nos estamos olvidando, por la variedad, por la industrialización, por la deshumanización, de los verdaderos principios y valores del reino de Dios. Hoy las iglesias se dedican más a la motivación, se dedican más al protagonismo, a la propaganda, que a la verdadera esencia del reino de Dios. ¿Saben ustedes cuál es la verdadera esencia del reino de Dios? ¿Saben cuál es el verdadero papel de la iglesia? Predicar la salvación que es en Cristo Jesús. Dígale a la persona que tiene a su lado: la verdad principal de la iglesia es predicar la salvación en Cristo Jesús. Yo he escuchado predicaciones de 1 hora y en toda la hora nunca mencionan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si la iglesia es la obra, es el cuerpo de Cristo, entonces estamos fallando en la raíz,
estamos fallando en el principio, que es la predicación del Evangelio a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Salvador. Es por eso que Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las indulgencias no salvan. Las obras no salvan. Guardar la ley no salva. Hacer el bien no salva. Vivir bien no salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Jesús por eso dijo que Él era la luz. Jesús dijo: yo soy el único camino para la salvación. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que te da la vida eterna. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Yo soy el camino, porque no hay otro camino, vida de salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo nuestro Señor. Denle un aplauso al Señor, fuerte al Señor. Por más que usted adore, ayune, haga vigilia, venga para la iglesia, se active, ofrende, diezme, nada de eso a usted lo va a salvar. Lo único que lo va a salvar es que usted crea en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro método, no hay otro método de salvación. Y las iglesias le ponen a las personas, le ponen metas y le ponen obligaciones y le hablan y obligaciones y activismo, etcétera, etcétera. Pero eso no lo va a salvar. En el siglo XV la Iglesia Católica vendía las indulgencias. Las indulgencias consistían en que usted aligeraba a través de la compra de un dinero que le entregaba a la iglesia, y la iglesia le entregaba un papel que le decía que usted era salvo. Pero la salvación no se puede comprar. Lo único que nos puede comprar a nosotros es el que ya nos compró, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy vamos a leer lo que dice el capítulo 3 del apóstol Pablo a los romanos. Pablo fue a Roma, estaba en el centro del imperio, estaba en el lugar apropiado para levantarse y hablar de Jesucristo, donde todos lo iban a escuchar, donde todos iban a escuchar el precioso mensaje de salvación. Pero Pablo sabía que iba a morir también, pero no le importaba dar su vida por dar el precioso mensaje de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Diga, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, esto estaba profetizado desde muchos años atrás, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Diga, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, o sea, no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? ¿Quiénes estaban destituidos de la gloria de Dios? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros no nos gusta tolerar el pecado, pero tenemos que actuar en misericordia. La justicia de Dios se manifestó a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra justicia condena en lugar de salvar, porque nosotros nos olvidamos de la misericordia y todos nosotros decimos, cuando vemos la corrupción, cuando vemos el país, cuando vemos el desastre en que están muchas personas, etcétera, 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 que Dios les pague, que Dios pague, pero Dios tiene un mensaje diferente al de mal pagar, tiene un mensaje es de misericordia y de bendición. Hoy que estamos en los términos políticos, hoy que estamos en un momento crucial, cuando en enero dije de las estrategias de Dios y de las decisiones estratégicas, que ¿quién sabía que iban a haber elecciones? ¿Quién sabía que iba a haber todo esto? Solo Dios. Y Dios lo habló y yo se lo dije a ustedes y hoy se los vuelvo a decir una vez más. Este es un año estratégico con las decisiones que usted tenga que tomar, pero recuerde que el Señor siempre lo va a bendecir en todo. Dios es bueno, hermano. Dios es justo, Dios es misericordioso, pero la justicia de Dios es diferente a nuestra justicia. Por eso es que Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación y no el ministerio de justicia, porque nosotros le hubiéramos arrancado la cabeza mucho, pero Dios no. Dios es grande y Dios es misericordioso. Amén. Usted y yo tenemos que comenzar a perdonar a los que son de la oposición. Tenemos que amarlos y predicarles el evangelio. A los que no son de la oposición, que son de la izquierda, a esos también tenemos que amarlos y orar por ellos, porque ellos también necesitan de Cristo. Y los de un lado de derecha y los de un lado de izquierda necesitan de Cristo, pero nosotros estamos en el medio, estamos en la verdad de Cristo y tenemos que, tanto para este lado como para el otro lado, predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo de la iglesia y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Muchos recuerdan la historia de Antonio, ¿verdad? La de hace 15 días. Vamos a ver, yo hablé de Antonio, perdón, ¿hay alguien aquí que se llama Antonio? ¿No? Si no hay nadie, puedo decir otra vez, puedo contar otra vez un poquito la historia de Antonio. Antonio era una persona del pueblo, muy conocida, muy querida, pero que iba todas las tardes al bar, al sitio de reunión pública, y se sentaba y allí le brindaban y comía y pasaba el tiempo y jugaba y demoraba bastante tiempo allí. Pero la mayoría de las personas lo llamaban a las mesas y le decían: mira, Antonio, y le ponían 2 monedas, un medio y una locha. Para los que no saben, un medio era chiquitico, pero valía 2 lochas. La locha era grande. En mis tiempos una locha costaba una galleta de huevo y medio costaba una Pepsi Cola. Así que con un real era medio, la Pepsi Cola y 2 galletas de huevo, y eso se las comía uno y eso duraba hasta la noche cuando llegaba a la casa. Eso daba como fuerza, vitamina. O era que uno era muchacho y aguantaba más. Pero cuando Antonio se sentaba y le decían: Antonio,
te regalo una moneda, ¿cuál quieres tú? ¿Cuál escogió Antonio? La locha. Y le decían, ¿y por qué escoges la locha? No, porque es más grande. Y la gente se reía de Antonio. Qué tonto es Antonio. Él debería escoger el medio. Y Antonio se iba con su locha y en otras mesas y también se iba con su locha. Hasta que alguien se sentó con él y le dijo, Antonio, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Sí, yo sé lo que estoy haciendo. Antonio, ¿tú sabes que un medio vale el doble de una locha? Sí, yo sé. Ay, ¿por qué no escoges el medio? Porque el día que yo escoja el medio, se acaba el juego y no me gano más locha. Aprendí de eso que quien parece tonto no siempre lo es. Aprendí quiénes eran los verdaderos tontos. ¿Era Antonio o eran los otros? Aprendí también que para estar bien con todos a veces hay que hacerse el tonto. También aprendí que a veces el inteligente es el que se hace el tonto. Y ahí es donde nosotros tenemos que parecernos a Antonio, sigilosos, sabios, prudentes, y a veces en la vida hay que hacerse el tonto. ¿Saben por qué? Porque en su trabajo a usted lo van a considerar el tonto. Para su trabajo, para sus amigos, para su familia, ¿quién es el tonto? El que no bebe, el que no fuma, el que no hace el mal. Para ellos usted es un tonto. Pero usted sabe muy bien que el tonto no es usted, sino ellos. Tenemos que ser como Antonio. Bueno, Pablo está en Roma, está en el centro del imperio de aquel tiempo, y en este texto enseña las 3 doctrinas básicas de la salvación. Él habla de la redención, habla de la propiciación y habla de la justificación. ¿Por qué Pablo utiliza estos términos? Porque cuando él escribe a los romanos, la gente que está en Roma es una gente culta, es una gente entendida, y cuando Pablo quiere darles el mensaje de salvación, va al intelecto, va a la razón, va a las bases doctrinales de la salvación, y es por eso que les explica el proceso de la salvación de Cristo Jesús basada en algunos de los 3 ejemplos básicos de la doctrina de la salvación que muy poco se enseñan en las iglesias, pero que en teología se llama la doctrina de la redención, la doctrina de la propiciación y la doctrina de la justificación, cosas de las que yo les quiero hablar, porque yo les dije que hoy quiero hablarles de que el vino se hace de vino. Quiero enseñarles que el vino se hace de uvas y que no hay otro método de salvación sino los que estableció nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que volver a los principios divinos, los principios de honestidad, los principios de rectitud, los principios de ecuanimidad, porque Dios es justo y justo es quien vive según los mandatos de Dios. Repito, justo es quien vive según los mandatos de Dios. Primera doctrina, la doctrina de la redención. Cuando llegamos a diciembre cantamos, nació el Redentor, nació. Para dar al mundo la paz y ventura y amor, ventura y paz. Jesucristo es nuestro Redentor, profetizado
desde siglos antes, la ley y los profetas establecían el nacimiento del Redentor del mundo, del Redentor de Israel. Porque Redentor significa el que libera pagando un precio. Dígale a la persona que está detrás de usted: Redentor es quien paga un precio. Esa palabra Redentor viene del griego agorazo, y es la figura que se utiliza para comprar en el mercado. En la antigua Roma, usted podía comprar en el mercado un esclavo. Por supuesto, usted iba al mercado y compraba ropa, compraba comida, compraba verduras, compraba todo lo que tenía que comprar. Pero había una parte del mercado donde estaban los esclavos. Y si usted iba a comprar un esclavo o enviaba a alguien a comprar un esclavo, lo miraba el físico, decía está bien, las manos a ver si era fuerte, le miraba los dientes a ver si no le faltaba ninguno, los tenía todos cariados, los ojos. Y según la tarea que usted iba a utilizar este esclavo, usted lo escogía. Si era fuerte, si era para servir, si era para comer, si era de acompañante, incluso las esclavas y los esclavos sexuales. Pero usted lo compraba. Para comprarlo, usted tenía que pagar. Y cuando usted pagaba, ya ese esclavo no pertenecía al que estaba, sino que ya era de usted. Así como cuando usted va al supermercado y compra un pollo, se lo está comprando al supermercado, pero ya ese pollo es de usted. Bueno, esa palabra se llama en griego agorazo. Y nosotros, dice la Biblia en Romanos 3:23, porque la paga del pecado estuvimos vendidos al pecado. El pecado era nuestro dueño. Sujetos al pecado, viviendo una vida de pecado, en el mercado del pecado. Pero llegó nuestro Señor Jesucristo y pagó por ti y por mí. Jesús nos redimió. Jesús nos rescató. Jesús nos compró. ¿Y saben qué dinero utilizó para eso? Su sangre preciosa. Por eso es que el apóstol Pablo dice: carísimos hermanos, porque le costamos a Dios caro la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque nosotros estuvimos sentenciados a muertes, sujetos, pero gracias al exagorazo. Exagorazo significa sacar del mercado. Él nos compró y nos sacó del mercado para que ya no fuéramos esclavos de nadie. Amén. Hay tres cosas de las que teníamos que ser liberados: de la maldición de la ley, de la culpa del pecado y del poder del pecado. Cuando Jesús nació y murió por nosotros en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados, no solo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Ya no tienes que cumplir los 613 mandamientos obligados por la ley para ser salvo, sino que ya Él lo abolió porque te sacó del mercado, te libró de esa maldición y te libró de la culpa del pecado, que la culpa del pecado era la muerte, y del poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre ti, porque Cristo nos redimió. Cristo nos redimió.
Redimir significa de comprar de nuevo. Antes fuimos comprados por el pecado, pero ya Cristo pagó por nosotros y nos compró de nuevo. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos esclavos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice esclavo y siervo de Cristo. Porque cuando decimos que Jesucristo es nuestro Señor, la palabra Señor es amo, dueño, propietario. Cuando decimos Jesús es mi Señor, estamos diciendo Jesús es mi dueño, Jesús es mi amo, Jesús es mi jefe, mi propietario. Jesús es todo para mí. Así que cuando usted abra su boca y confiese que Jesús es el Señor, simplemente estoy diciendo, ahora ya no le pertenezco al mundo, ahora ya no le pertenezco a las tinieblas, ahora mi jefe no es el reino de las tinieblas, ahora es el reino de la luz, y el rey de la luz es mi Señor Jesucristo. Ese es su nuevo dueño. Ahora usted y yo somos esclavos de Cristo. Amén. Fuimos vendidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, y Él nos compró, nos empeñó, y estamos hipotecados en Cristo. La redención es un pago realizado mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús, y Él pagó el precio que teníamos que pagar. Dígame. ¿Quién es su dueño? El Señor Jesús. No hay otro nombre, no hay otro dueño, solo Jesucristo. El vino se hace de uvas. La salvación es en Cristo Jesús. Amén. Pero la redención es completa. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Allí esa palabra redimir, que se usa en Efesios 5:15 como aprovechando el tiempo porque los días son malos, significa que cuando Cristo nos redimió completamente. Ahora yo le voy a decir algo que usted tiene que alegrarse. Cristo lo redimió a usted y a mí. Todo lo que pasó antes, el Señor lo hizo nuevo. Todo el tiempo que usted perdió, lo va a recuperar. Todo el dinero que usted malgastó, lo va a recuperar. Toda la familia que usted desechó, perdió, la va a recuperar. Todo el tiempo perdido con sus hijos, perdido con su esposa, perdido con sus familiares, todo eso se va a recuperar porque Cristo los rescató y nos redimió. Yo no sé si a usted eso lo alegra, pero para los que les gusta la plata, sí, muchos levantaron la mano por ahí. A mí también me gusta, pero gastarla. Todo ese dinero que usted perdió, malgastó. Lo gastó en cigarrillos, lo gastó en licores, lo gastó en mujeres, lo gastó en hombres, lo malgastó. Hoy el Señor está dispuesto a resarcírselo a usted. Solo tiene que cumplirle a Dios con su promesa y decirle: Señor, aquí estoy, redímeme, Señor, por la sangre preciosa de Cristo. Y poco a poco el Señor lo va a redimir, lo va a rescatar y le va a dar a usted todo lo que malgastó. La salud la va a recuperar en Cristo Jesús. Ando por ahí con una mascarilla, no porque estoy enfermo, sino para no enfermarme. Si dentro de 2 semanas, si Dios lo permite, estaré en una intervención, en un procedimiento
para recuperación de la médula ósea, no puedo enfermarme porque eso significaría un atraso, que cuando llegue a la clínica y me hagan un examen me dicen, no, pero usted tiene COVID, tiene que esperar un mes más. Eso me va a atrasar, por eso me estoy cuidando. Y les agradezco a ustedes que me perdonen y que no los abrace a todos. Amén. La redención es completa en Cristo Jesús y usted va a ser redimido de los pies a la cabeza. Todo el tiempo que usted perdió lo va a recuperar. Lo va a recuperar con sus hijos, lo va a recuperar con su esposa, porque ahora los años que usted va a vivir con su esposa serán los años de mayor calidad en su vida. Serán los mejores años de calidad con sus nietos. Serán los mayores años de calidad en su negocio, de prosperidad y de bendición. ¿Saben? Porque Cristo nos tiene que redimir. La segunda palabra que Pablo utilizó fue la palabra propiciación. La doctrina teológica de la propiciación. Hoy les estoy hablando doctrinalmente, hoy les estoy hablando teológicamente, no motivacionalmente. El propiciatorio era el arca, la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo. Si ustedes recuerdan, el arca medía 1.20 por 60 y estaba a 1.20 de altura. El arca tenía una tapa de oro que lo cubría, sobre la cual estaban dos querubines apuntando con sus alas de frente. Hace 2 semanas la pasaron por aquí, o ustedes la pueden ver. Esa tapa se llama el propiciatorio. En griego, en hebreo es el helios. Por aquí tengo el nombre, ya se los diré. El hilasterium. El hilasterium era la tapa del arca. ¿Qué función hacía esto? El sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, era que podía entrar al lugar santísimo y llevaba la sangre de un cordero y con esta sangre él rociaba, hacía expiación y rociaba aquella tapa con sangre. Así, debajo de la tapa estaba la ley, el maná y la vara de Aarón. Pero Dios tenía que descargar su ira sobre el hombre, pero había una tapa que no permitía que la ira de Dios se descargara sobre el hombre, y esa tapa hacía que Dios no mirara, no pudiera ver la ley que quebrantaba el hombre, porque había una tapa que no lo dejaba ver. Pero cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, dice que quitó el pecado. Así ya Dios nunca más iba a ver nuestros pecados, porque ahora iban a ser quitados de la vista de Dios. ¿Por qué? Por la sangre rociada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la propiciación significa que para satisfacer la justicia de Dios y para alcanzar nuestra justa misericordia, Cristo Jesús en la cruz expió, roció el propiciatorio con su sangre de una vez para siempre. Eso es lo que Jesús hizo y se lo explicó a los fariseos y a sus discípulos. Eso era lo que Pablo estaba explicando en Roma. Primero les habló de la redención para que ellos entendieran con la figura del mercado, pero no solo les habló
en el capítulo 3 del libro de Romanos, sino que en el capítulo 4 del libro de los Romanos, allí habla del segundo término teológico, que es la propiciación. La propiciación significa que Él fue propicio a nuestros pecados. Lucas capítulo 18, versículos 11 al 14, relatan Jesús y sus discípulos. Dice que había en el templo un fariseo puesto de pie que miraba y decía: yo no soy como los demás, yo diezmo, yo ofrendo. La ley decía que había que hacer ayuno una vez a la semana, y él decía: yo ayuno 2 veces a la semana. Ellos diezman, pero yo doy el diezmo hasta de los mangos que hay en mi casa. Yo sí cumplo la ley. Pero dice que había un publicano, un recaudador de impuestos, un hombre, para el pueblo eso era, ni siquiera era de judío, ni siquiera era hijo de Abraham, era un desertor, un verdadero apátrida, como dicen. Y este estaba arrodillado y miraba, ni siquiera quería levantar la cabeza, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. La palabra sé propicio, él estaba diciendo, hilasterion, sé propicio. Señor, tú desde los cielos no me mires a mí, mira el propiciatorio para que no derrames tu ira sobre mí. Él se cubrió con el propiciatorio, y nosotros no estamos cubiertos con ninguna tapa, no estamos cubiertos con ningún arcángel, no estamos cubiertos con ningún oro, estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Y por eso Dios no puede descargar su ira sobre nosotros, porque nosotros tenemos una capa protectora, tenemos un escudo protector, tenemos un escudo invisible para el mal, y el mal no nos puede atacar, el mal no te puede molestar, el mal no puede acabar sobre ti. La mala situación, las malas noticias, el hambre, la pobredumbre, todo eso no te puede molestar, porque nosotros tenemos un escudo protector que es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso a veces cuando voy a comer me dicen, le echo esto, le digo, le puedes echar hasta mal de ojo, que eso a mí no me va a afectar. Sepa usted que a usted su vecino quiere echarle una brujería, no se la va a poder echar, porque mayor es el que está usted que el que está en ellos. Créalo. No que en esa casa hay espíritus, y si entro allí algún espíritu me va a atacar. No lo va a atacar, porque mayor es el que está usted que el que está en esa casa. No se le va a pegar ninguna enfermedad, no se le va a pegar nada, porque el Señor es su protector, porque Jesús es su propiciatorio. Amén. El tiempo avanza. Tercera doctrina, la doctrina de la justificación. Traducido del griego es justificar, es dikaio, significa declarado justo. El pecador es declarado justo delante de Dios. ¿Cómo funciona esto? Se las voy a explicar rapidito, que aquí lo han hecho con obras de teatro, y es la doctrina de la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación consiste en que Cristo Jesús nos declaró justos delante de Dios.
¿Cómo funciona esto? Funciona de la manera siguiente. Cuando usted va a un tribunal y observa el tribunal observa a las personas, usted va a notar que en el tribunal hay un juez, hay un abogado acusador, un fiscal, y hay un abogado defensor. Hay testigos y hay un acusado. Esos son los personajes principales. Está el policía, están los ángeles, que esos son los ángeles, pero vamos a llevarlo a lo que nosotros conocemos. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Quién es el abogado acusador? El diablo. ¿Quién es el abogado defensor? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los testigos? Todos los que están a nuestro alrededor. ¿Y quién es el acusado? Usted y yo. Y dice la Biblia que algún día nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ese día que nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, el diablo va a decir: ese hizo esto, yo lo acuso de ser un adúltero, yo lo acuso de ser un borracho, yo lo acuso de hacer esto, yo lo acuso de ser un ladrón, yo lo acuso de ser un violador, yo lo acuso de ser un mentiroso, yo lo acuso de tal y tal y tal y tal. Yo te acuso y tengo testigos, todos ellos te vieron hacer eso. ¿Cierto o falso? Ante esa acusación, ¿qué tiene que decir el juez? Condenado. Pero dice el abogado defensor: un momento, yo pagué por él. Sí, es verdad, pero todo lo que él hizo, yo pagué por él. ¿Qué tiene que decir entonces el juez? Justificado. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros en la cruz del Calvario. La justificación es un acto jurídico, porque es legal, mediante el cual fuimos declarados justos delante de Dios. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermano. La justificación tiene su origen en la gracia. La justificación se realiza por la obra de Cristo. La justificación es por fe, no es por obra, y es un acto judicial. Conclusiones. Al confesar nuestros pecados y nuestra justa condenación delante de Dios, recibimos el perdón y la eterna salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino mediante la obra de Jesucristo. ¿Qué nos corresponde entonces a nosotros como iglesia? Nos corresponde a nosotros como la iglesia llevar este mensaje de salvación a toda la humanidad. Algunos entenderán lo que es la redención, otros entenderán con la figura de la propiciación y otros entenderán con la figura de la justificación. Pero sea cual sea el mensaje que tú utilices, el Señor tiene que poner en ti las palabras apropiadas, propicias para dar el precioso mensaje de que Jesús murió por mis pecados y por los de toda la humanidad. Amén. La pandemia terminó. Se acabaron los tiempos difíciles para la iglesia, porque ahora vienen unos más difíciles todavía. Y es lo que nosotros tenemos que
luchar para proclamar el evangelio. Hace 50 años se evangelizaba repartiendo trataditos, folleticos. Hoy en día, usted con dar un mensaje, Cristo te ama, en las redes sociales, inmediatamente eso puede llegar no a 10 ni a 100, sino a miles de personas. Utilicemos sabiamente las redes sociales. Redimamos el tiempo de las redes sociales. Aprovechemos el tiempo con el precioso mensaje de salvación. ¿Cuántos han revisado el Facebook? ¿Cuántos han revisado el Facebook y han visto el precioso invitación, mensaje de nuestro ministro José Antonio? ¿Cuántos lo han visto? Una gran mayoría no lo ha visto. Y es potente. Usted sigue a quién en las redes sociales. Si usted sigue a unos motivadores que lo que hablan es engaño y mentira, está perdiendo el tiempo. Si usted sigue a los que quieren hacerlo rebajar comiendo lechuga, está equivocado. Usted tiene que seguir la iglesia de Cristo. Usted tiene que seguir a CC Genezaret. Y dele like al corazoncito y haga los comentarios. Así como lo hace para el mundo, hágalo también para Cristo. Amén. Reenvíelo a otras personas. La pesca del 26 va a ser una gran obra de teatro. Invite. Si no quiere invitar personalmente, hágalo, haga una invitación personal en WhatsApp a todos sus amigos y envíeles una invitación. Amén. Las iglesias de prestigio se acabaron. Necesitamos iglesias que prediquen el precioso mensaje de salvación, cuya misión sea salvar las almas. Dice Romanos 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.